Antes de morir, Flor Silvestre dejó escapar una frase que parecía más un suspiro que una confesión. Las flores más bellas siempre nacen donde la vida duele. Aquellas palabras, pronunciadas con una calma que rozaba lo sobrenatural, no eran un simple pensamiento poético. Eran un espejo, una advertencia, un rastro final para entender la historia de una mujer que floreció en un terreno donde muchas otras se habrían marchitado. Porque antes de convertirse en una de las voces más queridas del cine y la música mexicana, Flor tuvo que aprender a sobrevivir entre heridas, silencios y sacrificios que el mundo nunca llegó a ver por completo. Para el público, Flor Silvestre era la sonrisa dulce, el rostro sereno, la voz que podía convertir cualquier dolor en un suspiro de esperanza. Era la musa eterna del México ranchero, la flor que nunca dejó de brillar al lado de los grandes. Pero detrás de esa imagen perfecta, existía una verdad más profunda. Una mujer que cargó pérdidas devastadoras, amores imposibles, injusticias ocultas y una batalla interna que marcó cada etapa de su vida. Hay quienes recuerdan sus canciones como si fueran parte de su infancia. Otros la ven como la figura maternal de la dinastía Aguilar. Pero pocos conocen el episodio que realmente la definió. Un momento oscuro, casi prohibido, donde tuvo que elegir entre su corazón y su destino. Una decisión que cambió su vida y que durante años fue cuidadosamente ocultada. Hoy vamos a entrar en esa historia, en la vida de la mujer que floreció, donde otros se derrumbaban, en el dolor que moldeó su grandeza y en la eternidad que ella alcanzó sin pretenderlo. Flor Silvestre, nacida Guillermina Jiménez Chaboya, llegó al mundo en un México que aún aprendía a definirse. Era una época en la que la música ranchera empezaba a convertirse en un lenguaje nacional, y el cine mexicano vivía los últimos resplandores de su época dorada. En medio de ese paisaje cambiante, aquella niña de voz suave y mirada brillante creció sin imaginar que su nombre algún día estaría situado entre los pilares culturales más queridos del país. Su infancia estuvo marcada por el esfuerzo y la sensibilidad. La familia Jiménez Chaboya vivía con modestia, en un ambiente donde las carencias convivían con la música que se filtraba por todas las ventanas de la casa. Desde pequeña, Flor aprendió que cantar podía ser más que un placer. Podía ser refugio, compañía y sobre todo un puente hacia otro mundo. Un mundo donde la pobreza no pesaba tanto y donde los sueños eran más accesibles. No tardó mucho en descubrir que su voz tenía algo distinto. No era la potencia lo que la distinguía, sino la emoción. Había en ella una mezcla de ternura y melancolía que hacía que cada nota sonara como si se hubiera arrancado directamente de su corazón. Esa cualidad, tan rara como poderosa, llamó la atención de músicos, locutores y empresarios que la escuchaban por primera vez. Y así, casi sin proponérselo, Flor inició un camino que la llevaría desde radios regionales hasta los escenarios más importantes de México. En la música, su ascenso fue rápido. Imposible olvidarte, Cielo rojo, Mi destino fue quererte, canciones que parecían escritas para ella, o tal vez nacieron gracias al dolor que había conocido tan pronto, porque detrás del nombre artístico Flor Silvestre había una verdad sencilla y dura. La vida la había obligado a crecer antes de tiempo. Pero fue en el cine donde su figura adquirió esa dimensión casi mítica. Su belleza natural, serena y profundamente mexicana, se convertía en un imán para las cámaras. Los directores la adoraban por su autenticidad. No necesitaba exagerar gestos ni forzar expresiones. Bastaba con que mirara hacia un lado para que la escena pareciera tener otro significado. En una industria que exigía glamour artificial, Flor brillaba por ser real. Sin embargo, mientras su carrera avanzaba, su vida privada tomaba rumbos complicados. Sus primeros años de adultez estuvieron marcados por relaciones turbulentas, promesas rotas y desilusiones dolorosas. Más de una vez se enamoró de hombres que la admiraban como artista, pero que no sabían amar a la mujer detrás de la voz. En aquellos tiempos, las mujeres del medio artístico eran juzgadas con severidad, vigiladas con lupa, criticadas por cualquier decisión que se alejara del molde conservador. Y Flor lo vivió en carne propia. Los rumores la acompañaron desde temprano, que si amaba demasiado, que si confiaba demasiado, que si elegía mal.
pero pocos sabían realmente lo que estaba ocurriendo. Pocos entendían el peso emocional que cargaba una mujer joven que intentaba equilibrar una carrera en ascenso con una vida personal marcada por la soledad emocional y el deseo profundo de ser vista no solo como artista, sino como persona. Lo que nadie sabía entonces era que Flor estaba lidiando con un conflicto que definiría su destino: la necesidad de encontrar un amor verdadero en un mundo donde todos parecían querer algo de ella. Algunos querían su voz, otros su cuerpo, otros su fama, pero muy pocos querían su alma. Su encuentro con Antonio Aguilar marcaría un antes y un después. Fue una conexión intensa, casi inevitable. Dos artistas gigantes, dos almas llenas de cicatrices, dos espíritus con una pasión enorme por la música ranchera. La prensa los pintó como una pareja ideal, pero la realidad era más compleja. Ambos venían marcados por heridas pasadas. Ambos arrastraban dolores que los acompañarían toda la vida. Y ambos sabían que el amor entre dos artistas jamás es sencillo. Fue en esos años, en medio de giras agotadoras, exigencias profesionales abrumadoras y conflictos sentimentales, cuando ocurrió un episodio que ella guardaría para sí misma durante décadas. Un episodio que involucró traición, vulnerabilidad y una decisión desgarradora. Algo que marcó profundamente su visión del amor, la lealtad y el precio de la fama. La gente la veía como una flor delicada, pero ella sabía que, para sobrevivir, tendría que florecer en tierra áspera, entre espinas, bajo tormentas que habrían destruido a cualquiera. Y así lo hizo. La verdadera historia de Flor Silvestre no es solo una historia de éxito, es una historia de resistencia, de heridas silenciosas, de decisiones difíciles, de una mujer que a pesar del dolor encontró la manera de convertirse en eternidad. Y ahí empieza el capítulo más íntimo y revelador de su vida. El ascenso de Flor Silvestre fue tan luminoso que muchos creyeron que su vida estaba hecha solo de aplausos, música y elegancia. Pero la verdad es que detrás de su voz dulce y su belleza inconfundible, había una historia marcada por decisiones difíciles, silencios dolorosos y una fortaleza que pocas veces se reconoce. Su éxito nunca fue un camino suave, fue un sendero de espinas que ella aprendió a recorrer sin perder la ternura que la caracterizaba. Durante los años 50 y 60, Flor se convirtió en una de las voces más queridas de la música ranchera. Cada canción suya parecía una herida abierta convertida en melodía. Cantaba al amor, al desengaño, a la nostalgia, con una sinceridad que estremecía. Su interpretación de Cielo Rojo, por ejemplo, no solo conmovió a quienes la escuchaban, también revelaba algo que Flor nunca dijo explícitamente, una pérdida que la marcó profundamente, una ausencia que llevaba consigo como un secreto que jamás compartió del todo. Su carrera cinematográfica creció en paralelo. Flor era de esas actrices que no necesitaban grandes discursos para emocionar. Bastaba un gesto suyo para transmitir más que cualquier diálogo. Esa presencia tan suave y tan poderosa a la vez la convirtió en una figura indispensable del cine mexicano. Pero el brillo de los reflectores no impedía que la vida privada fuera un terreno complejo. Entre grabaciones, contratos, giras y viajes, Flor enfrentaba con discreción un vacío emocional que nunca desaparecía del todo. Uno de los aspectos más desgastantes de su vida fue la constante tensión entre su imagen pública y su realidad personal. Mientras el público la veía como la representación perfecta de la mujer mexicana, fuerte, amorosa, elegante, familiar, Flor lidiaba con la presión de una industria que exigía obediencia, perfección y silencio. Cualquier error, cualquier gesto fuera de lugar, cualquier relación sentimental era examinado y juzgado. En un mundo dominado por hombres, ser una mujer independiente y talentosa era casi una provocación. Fue durante esos años cuando vivió una de las experiencias más difíciles de su vida, una relación tormentosa que terminó dejando cicatrices profundas. Nadie lo supo entonces, pero Flor soportó traiciones, promesas rotas y momentos de soledad que la obligaron a replantearse su manera de amar. Algunos testimonios cercanos insinúan que esa relación la dejó emocionalmente devastada.
al punto de considerar abandonar la música por completo. Pero Flor, como siempre, eligió transformar el dolor en arte. La llegada de Antonio Aguilar a su vida representó un nuevo capítulo. No fue simplemente un romance, fue una alianza emocional y artística que marcaría el resto de sus días. Antonio y Flor compartían una intensidad parecida, una disciplina férrea, una pasión inquebrantable por la música ranchera, pero también compartían algo más, heridas sin cerrar. Y cuando dos personas rotas se encuentran, el amor puede ser bálsamo o puede abrir todavía más grietas. La relación entre ellos fue admirada por el público, pero detrás de escena era compleja, llena de altibajos. Antonio tenía un carácter fuerte, impulsivo, Flor uno suave pero profundo, sensible. A veces se complementaban a la perfección, otras veces chocaban como dos tormentas que no saben convivir bajo el mismo cielo. Fue durante uno de esos momentos de conflicto cuando ocurrió un episodio que marcaría para siempre la vida de Flor. Una noche, tras una discusión especialmente intensa durante una gira, Flor decidió regresar sola al hotel. Caminó por los pasillos largos, silenciosos, intentando contener las lágrimas para no ser vista en ese estado por nadie del equipo. Ya en la habitación recibió una llamada que nunca olvidarían quienes supieron de ella. Era una voz femenina, fría, que le dijo sin temblar: «Tú no sabes en lo que te estás metiendo». Flor colgó, confundida y herida. Nunca supo quién era aquella mujer. Nunca contó toda la historia, pero desde ese instante comprendió que amar a un hombre tan grande, tan público y tan polémico como Antonio Aguilar implicaba exponerse a fuerzas que ella no controlaba. Esa llamada fue el inicio de una serie de tensiones que Flor llevó en silencio: celos, presiones externas, críticas crueles y la sensación de que su vida privada estaba siempre vigilada. Mientras tanto, seguía cantando con una dulzura que ocultaba la tormenta interna que vivía. Hubo un momento, sin embargo, que representó su verdadera caída emocional. Ocurrió durante una grabación en la que por primera vez en su carrera no pudo cantar. Su voz no salía. No era un problema de salud, era dolor. Un dolor tan profundo que bloqueó el don que la había acompañado desde niña. El director detuvo la sesión. El equipo enmudeció y Flor se retiró sin decir palabra. Esa noche, según cuentan, lloró hasta quedarse sin fuerzas. Pero como todas las grandes mujeres del espectáculo mexicano, Flor encontró la manera de levantarse. Su resurgimiento fue lento, íntimo, lleno de reflexión. Descubrió que su fortaleza no estaba en esconder su dolor, sino en aceptarlo como parte de su historia. Y fue entonces, cuando abrazó su propia fragilidad, que comenzó a convertirse en algo más que un artista. Empezó a convertirse en eternidad. Porque algunas flores no se marchitan ante el dolor, florecen, y Flor Silvestre fue una de ellas. Lo que el público nunca supo, lo que Flor Silvestre llevó guardado como un secreto íntimo durante años, fue que su corazón no solo había sido herido por el desamor, sino también por una traición silenciosa que la marcó para siempre. Una traición que no ocurrió en los escenarios ni en la industria, sino en el territorio más frágil de todos, su vida emocional. Después de aquella llamada misteriosa que la perturbó durante la gira, Flor comenzó a notar detalles extraños a su alrededor. Miradas incómodas, silencios prolongados, actitudes cambiantes dentro del equipo. Algunos parecían evitarla, otros la observaban con compasión silenciosa. No era paranoia, era intuición, esa intuición tan fina y femenina que Flor siempre tuvo, pero que rara vez expresaba en voz alta. Lo que ella no sabía entonces era que, mientras su carrera brillaba y su voz seguía enamorando a millones, en los pasillos de la industria se estaba gestando una conversación peligrosa. Una conversación sobre su relación con Antonio, sobre su futuro y sobre todo, sobre el lugar que ocuparía dentro de la vida de un hombre que ya era un pilar del espectáculo mexicano. Flor comenzaba a sentir la presión invisible de un entorno que no aceptaba fácilmente que una mujer dulce,
callada y profundamente emocional, pudiera tener un papel tan importante al lado de un ícono como Antonio Aguilar. Había celos profesionales, había intereses económicos, había incluso antiguos afectos que nunca aceptaron verse desplazados. Las tensiones se acumulaban como nubes negras sobre la vida de Flor, listas para desatar una tormenta. La llamada que recibió aquella noche fue solo el primer relámpago. El verdadero clímax emocional ocurrió meses después, en una conversación privada que cambiaría para siempre la forma en la que Flor veía el amor y la lealtad. Según reveló una persona muy cercana a ella, años después, cuando ya el tiempo había suavizado las heridas, Flor descubrió que a alguien del círculo más próximo había manipulado información para hacerle daño. Habían sembrado dudas en Antonio, habían cuestionado su entrega, habían insinuado que su amor no era sincero, que ella tenía intereses ocultos. No era verdad, pero bastó plantar la duda para que el corazón de Flor empezara a quebrarse. Ese día Flor regresó a casa con una sonrisa dibujada a la fuerza, intentando guardar la compostura frente a su familia, pero al entrar a su habitación se derrumbó. No lloró con gritos, no se desbordó con rabia. Lloró en silencio como lloran las almas cansadas. Ese silencio, más que cualquier palabra, fue la confesión más profunda de su dolor. Y fue entonces cuando ocurrió el momento más oscuro de su vida artística. Su voz desapareció. No físicamente, no por enfermedad, sino emocionalmente. Flor comenzó a tener dificultades para cantar. La melodía seguía ahí, pero el sentimiento estaba roto. Cada frase le hacía recordar lo que había perdido, lo que le habían arrebatado. Intentaba cantar, pero la emoción se quebraba a mitad de la interpretación. Era como si su corazón se negara a revivir todo aquello. Ese bloqueo vocal, del que muy pocos sabían, fue uno de los episodios más delicados de su carrera. Los estudios hicieron lo posible por protegerla, por encubrir los retrasos en las grabaciones, por justificar los cambios en las agendas. Pero lo que estaba ocurriendo no era profesional, era espiritual. Flor había sido traicionada en lo más íntimo, había sido herida en donde más vulnerable era, en el amor. Y sin embargo, lo peor aún no había ocurrido. Cierta mañana, después de días enteros sin lograr cantar una sola canción completa, Flor recibió una carta sin remitente, escrita con una letra elegante pero firme. En ella le decían que una mujer como ella no debía aspirar tan alto, que no pertenecía al mundo que estaba intentando tocar, que debía saber cuál era su lugar. Flor guardó esa carta por décadas. Nunca reveló públicamente quién pudo enviarla. Pero quienes estuvieron cerca afirman que esa fue la herida definitiva. No por la amenaza, no por el desprecio, sino porque confirmaba algo que ella ya sospechaba. Alguien quería verla caer. Ese fue su punto de quiebre, su noche más larga, el momento en que sintió que la fama no era un privilegio, sino una trampa. Pero aún en esa oscuridad, Flor no permitió que el odio la consumiera. Se refugió en el silencio, en su familia, en su fe y lentamente en la música. No para complacer al público, sino para salvarse a sí misma. El día que recuperó la voz, Flor Silvestre dijo una frase que solo quienes estuvieron presentes escucharon: el dolor también florece si uno lo deja crecer. Y así, desde su herida más profunda, volvió a levantarse. Mirar la vida de Flor Silvestre desde la perspectiva del canal es comprender que su historia no pertenece a la categoría habitual de las estrellas del cine y la música. No fue solo una voz hermosa, ni una actriz carismática, ni una figura maternal dentro de la dinastía Aguilar. Fue, ante todo, una mujer que aprendió a florecer en medio del dolor. Una mujer que convirtió cada herida en un poema, cada silencio en una canción, cada pérdida en un ejercicio de resistencia emocional.
Lo que hace única su historia es precisamente aquello que nunca fue contado en los escenarios ni registrado por las cámaras: la capacidad de transformar el sufrimiento en algo luminoso. Flor nunca negó el dolor, pero tampoco lo permitió dominar su vida. Su lucha, silenciosa y profunda, fue la de tantas mujeres de su tiempo que tuvieron que cargar expectativas ajenas mientras intentaban cumplir sus propios sueños. Para la industria, Flor Silvestre era un símbolo de pureza, de serenidad, de gracia. Era la mujer que cantaba con el alma y que interpretaba personajes con una naturalidad que ya no existe en el cine moderno. Sin embargo, esa imagen pública, tan impecable, tan admirada, también fue una carga, porque detrás de ella había una persona real que necesitaba ser escuchada, comprendida, respetada. Y no siempre lo fue. La traición silenciosa que vivió, las presiones que sufrió, los celos y las tensiones que se tejieron alrededor de su relación con Antonio Aguilar, revelan una verdad que todavía incomoda. Incluso las mujeres más queridas del espectáculo pueden ser víctimas de un entorno que no tolera su fuerza. Flor fue admirada, sí, pero también fue vigilada, cuestionada y herida por personas que no soportaban verla crecer, brillar o amar a quien ella eligiera. Su bloqueo emocional, ese silencio que le arrebató la voz por un tiempo, no fue un episodio cualquiera. Fue el síntoma más claro de que Flor había dado demasiado. Había entregado su corazón a una industria que muchas veces devolvía más dolor que reconocimiento. Y aún así, encontró la manera de renacer. Esa capacidad, renacer desde lo roto, es lo que convierte su vida en una leyenda. Desde este canal, creemos que su historia es una oportunidad para reflexionar sobre la fragilidad que existe detrás de las grandes figuras, porque el público suele recordar las canciones, las películas, los romances, pero rara vez piensa en lo que esas personas tuvieron que enfrentar para sostenerse en medio de tanta presión. ¿Quién protegió a Flor Silvestre cuando el mundo decidió presionarla? ¿Quién la escuchó cuando su voz no podía salir? ¿Quién la defendió cuando los rumores buscaban dañarla? Esas preguntas no tienen respuestas claras, pero sí revelan algo. Detrás de su dulzura había una mujer que tuvo que luchar más de lo que mostró. Una mujer que cargó dolor sin convertirlo en rencor. Una mujer que amó sin condiciones, incluso cuando el amor dolía. Una mujer que enfrentó la misoginia, la envidia y los juicios de una sociedad que no siempre entendió su sensibilidad. Para muchos, Flor fue la compañera de Antonio Aguilar. Para otros, la madre de una dinastía musical. Para otros más, una de las voces más hermosas del repertorio ranchero. Pero para este canal, Flor Silvestre representa algo más grande. La evidencia de que la verdadera fortaleza no nace del aplauso, sino de la capacidad de seguir adelante cuando el corazón está roto. Hoy, su legado no se limita a sus canciones ni a su familia. Su legado es su ejemplo, la forma en que enfrentó la vida con una mezcla perfecta de ternura y valentía. La forma en que convirtió el dolor en flores, la forma en que vivió sin alardear, sin gritar, sin pedir nada y aún así lo dio todo. Y esa es la razón por la que Flor Silvestre sigue siendo eterna. Flor Silvestre dejó este mundo con la misma serenidad con la que había vivido, sin hacer ruido, sin buscar despedidas grandiosas, sin exigir el reconocimiento que en realidad merecía. Su partida no apagó su voz, al contrario, la volvió más clara, más íntima, más eterna. Hoy, cuando México recuerda su nombre, no lo hace por costumbre, lo hace porque algo en ella tocó un lugar que todavía duele, que todavía emociona, que todavía florece. Su música sigue sonando como si fuera un abrazo que llega desde otra época. Hay algo en su interpretación, esa mezcla de ternura, nostalgia y fuerza silenciosa que sigue acompañando a quienes crecieron escuchándola, pero también a quienes la descubren ahora, jóvenes que nunca vivieron su tiempo pero que sienten, al oírla, que su voz guarda verdades que no dependen de los años. El cine tampoco la ha dejado ir. Sus escenas, tan naturales y luminosas, parecen suspendidas en un tiempo donde la sensibilidad aún tenía espacio. Cuando aparece en pantalla, no actúa, respira, y es esa presencia suave,
casi espiritual, la que hace que su imagen continúe siendo una de las más queridas del cine mexicano clásico. Pero, más allá del arte, lo que convierte a Flor Silvestre en eternidad es su historia. La historia de una mujer que enfrentó a heridas profundas sin perder la dulzura. La historia de un artista que cantó con un corazón que había sido roto y que aún así nunca dejó de amar. La historia de una flor que brotó donde otros se habrían marchitado. En el eco de su legado queda una enseñanza que se susurra entre líneas, entre escenas, entre versos. Una enseñanza que Flor nunca dijo explícitamente, pero que se intuye en cada gesto suyo. El dolor también puede florecer, si se vive con dignidad. Y esa dignidad, esa fuerza callada que la acompañó hasta el último aliento, es lo que hoy la vuelve inmortal, porque algunas estrellas brillan con estruendo, pero otras, como Flor, iluminan en silencio, de manera constante, suave, inolvidable. Incluso ahora, cuando su voz suena a través de grabaciones antiguas, parece que nos mira desde algún rincón del tiempo, sonriendo con esa dulzura que solo ella tenía, recordándonos que el corazón humano, cuando sabe resistir, puede convertirse en eternidad. Hay historias que tal vez nunca debieron conocerse, pero ahora tú ya las conoces.